Es un gusto para mí acercarme a través de este medio hacia usted que me escucha y traer una palabra de alegría y de esperanza en estos momentos difíciles que vive nuestra nación y el mundo entero. Y para ello quiero llevarles por un instante al Evangelio en el Nuevo Testamento de Mateo, capítulo número 24. Pero para eso también quisiera ponerles en contexto de la situación para que podamos entender un poco lo que estaba sucediendo en ese escenario. Jesús salía del templo y los discípulos quisieron mostrarle a Jesús los edificios del templo. ¿Por qué mostrarle los edificios del templo a Jesús? Es que este era considerado una de las maravillas arquitectónicas de aquellos tiempos. En las canteras se habían preparado las piedras que iban a formar parte del templo y que luego en la construcción calzaron perfectamente bien. Algunas de estas piedras medían 12 metros de alto por 3 metros de ancho y fueron luego decoradas con ornamentos de oro. Los edificios subyacentes que estaban mostrándole a Jesús, los discípulos, fueron construidos con mármol y luego revestidos por láminas de oro. ¿Puede usted imaginarse con la luz del sol la maravilla, el espectáculo arquitectónico de aquel lugar? Pues eso era lo que los discípulos querían mostrarle a Jesús. Y la respuesta ante la algarabía, el entusiasmo de los discípulos fue lo siguiente. Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ciertamente es un contraste la respuesta de Jesús ante la disposición de los discípulos de mostrarles aquel lugar. Y eso queda registrado en los versos más adelante, cuando ya en el monte de los Olivos, que quedaba al este de Jerusalén, de donde había una mirada exquisita de la ciudad y también del templo. En los bajos de este monte de los Olivos estaba el famoso Getsemaní. Ahí en ese lugar los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Señor, ¿cuándo tendrán acontecimiento estos hechos? Y el Señor les responde en el verso número 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Decía Jesús: algunos van a tratar de usurpar mi nombre, de usar mi personalidad, pero no os turbéis. Y escucharás de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis. La frase que más resalta en este momento para mí es: no os turbéis, no tengan miedo. Y el Señor continúa diciendo en el verso número 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aún más escenarios difíciles, aún más circunstancias difíciles por venir, y el Señor aún continúa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al iniciar este tiempo les dije que traía para ustedes una palabra de alegría, de fortaleza para su vida, y algunos se preguntarán: ¿en dónde está? Tal vez las circunstancias alrededor de nuestro nos traen un escenario parecido, escuchar tantas situaciones complejas que están por suceder. Se preparan, se pronostican que para los siguientes días, en especial la siguiente semana, veremos lo letal del virus aquí en nuestra nación. Eso me hace recordar cuando los cantores que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, estos que los habían llevado a ese lugar, les pedían alegría y les decían: canten esas canciones que solían cantar en Sión. En el Salmo 137 queda registrado esta situación, y dice que los cantores en los sauces colgaron sus arpas y, recordando a Sión, lloraban. Tal vez el escenario se ponga difícil, tal vez el escenario ya esté difícil, pero aún está lo más difícil por acontecer. Hoy escuchaba en la mañana un político de Estados Unidos que les pedía a sus ancianos que mueran en casa y que no caoticen el sistema de salud, para que sus hijos, para que sus nietos puedan usarlos en la eventual pandemia. Italia ya lo hizo. No os turbéis, no tengan miedo. Y la respuesta a esto está, y la palabra de aliento está en el verso número 13, cuando dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal vez muchos pensaron que en el inicio de la Primera Guerra Mundial era el momento del fin. Tal vez
en la gripe española, muchos pensaron, este es el momento del fin en 1918. Tal vez en la Segunda Guerra Mundial algunos dijeron, este es el momento del fin. Tal vez tú estés pensando, este es el momento del fin. La verdad es que no lo sabemos, solamente el Padre conoce el día y la hora del término, del fin de las cosas. Pero una cosa sí nos está diciendo el Señor Jesús en esta tarde a través de estos versos: no os turbéis, no tengas miedo, levántate y predica este evangelio a todo el mundo para que la gente sea reconfortada por esa palabra de aliento, porque en todo momento y en toda circunstancia el Señor está con los suyos. Y si es que algo sucediere dramáticamente, después de la muerte hay vida, y una vida eterna en Cristo Jesús. Los campos están verdes, es el momento de la siega, y hoy es más que nunca cuando este evangelio debe ser predicado. En Cristo Jesús hay esperanza, en Cristo Jesús hay salvación. Por lo tanto, levántate, párate firme, valiente, porque solamente los violentos, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ponte firme y predica este evangelio. Usa los medios digitales en este momento en que no podemos salir de casa, y predica este evangelio de salvación a la gente que conoces, a los que te conocen. Hoy es el día de salvación. Por lo tanto, toma ánimo, toma fuerzas, ponte firme, ponte en tus pies y predica este evangelio. En Dios hay esperanza. Que Dios te bendiga.